A pesar de que yo creo que Colombia no es un lugar idóneo para las inversiones en bolsa, hay que reconocer que hay empresas colombianas muy pero muy grandes con ingresos y ganancias extraordinarios, además de que hay algunas ventajas tributarias por invertir aquí en la bolsa local. Y aprovechando el más reciente informe de Supersociedades para este 2024, hoy vamos a analizar la BVC de forma general para intentar determinar si vale la pena o no invertir aquí. Pero de una vez le adelanto que las desventajas son infinitamente mayores que las ventajas que tiene invertir en la bolsa colombiana. Vamos al grano. Primero que todo, ¿qué es el informe de Supersociedades? En resumidas palabras, es un informe en el que se evalúa muy someramente, es decir, muy pero muy por encima, la situación financiera de las 1000 empresas más grandes de todo Colombia que no sean bancos propiamente dichos. Es decir, no se incluyen ahí ni Bancolombia, ni Navivienda, ni Nubank, ni absolutamente nada de eso. Solo empresas que no sean bancos, porque los bancos en general tienen una forma distinta de ser analizados que las empresas normales, porque los bancos ganan plata es con los depósitos que reciben y los préstamos que hacen. No es que ellos produzcan algo de verdad, no es que uno diga, se me antoja comprarme este productazo de la vivienda, o mi empresa necesita estos insumos que Bancolombia produce. No, nada de eso. Los bancos solo producen plata, a veces de la nada y listo. Entonces, por eso es que hay que hacer una separación muy clara entre los análisis de las empresas normales y los análisis de los bancos. Y pues ese informe de Supersociedades es solo sobre empresas que no sean bancos, pero sí incluye las controladoras de los mismos, que es un cuento totalmente aparte. Y de acuerdo a ese informe de Supersociedades, las 25 empresas más grandes de Colombia, organizadas de acuerdo a sus ingresos, son las que usted ve en pantalla actualmente, entre las cuales destacan Ecopetrol, la Refinería de Cartagena, Avianca, Terpel, la nueva EPS, que honestamente yo no sabía que eso era una empresa normal, sino que pensaba que eso era solo del gobierno y ya, pero fíjese, aparece en este informe. También aparecen las empresas públicas de Medellín, las tiendas de Uno, el Grupo Éxito, la minera Drummond y Emgesa, que es una empresa de generación y de distribución de energía eléctrica, entre muchas otras. Esas que le acabé de mencionar son las 10 empresas más grandes de Colombia, es decir, las que más ingresos generan, pero esas no son las que yo voy a analizar rápidamente aquí en términos de flujo de caja libre para ver si vale la pena invertir o no en ellas. ¿Y por qué eso? Pues es que este canal se trata de inversiones en bolsa. ¿Y para qué diablos voy a ponerme yo a hablar de la nueva EPS si es una empresa de capital mixto? Es decir, con una parte privada y una parte pública, pero que usted no puede comprar en ningún broker que ofrezca acciones de Colombia. ¿Para qué diablos voy a ponerme yo a hablar de Avianca si es una empresa total y completamente privada que, de nuevo, usted no puede comprar en ningún broker que ofrezca acciones de Colombia? Entonces, por eso lo que hice fue recurrir a la vieja confiable Ruta 2, es decir, Yahoo Finance, que sorprendentemente tiene información del mercado colombiano, y pues lo primero que hice fue calcular el retorno anual de todas las empresas e inclusive índices que sí negocian en la bolsa colombiana, en la BVC, para ver cuáles fueron buenas y cuáles no, y mirar si esas empresas con buenos retornos aparecen o no en el informe de Supersociedades. El resultado que tuve de ese cálculo, de ese proceso, es el que se muestra actualmente en pantalla, donde se puede ver el retorno anual compuesto de cada una de las empresas o índices que negocian en la bolsa colombiana desde hace más de 2 años. Hay una empresa llamada Sociedad Portafolio que comenzó a ser negociada este año nada más, y pues por no tener un historial lo suficientemente largo, pues por eso no la incluí en este gráfico. Y hay un índice llamado PEI, que es básicamente un fondo inmobiliario también con menos de 2 años de historia, así que tampoco lo incluí. Y además del retorno anual de cada empresa, la línea roja punteada representa la mediana de inflación que hemos tenido aquí en la Colombia querida desde el año 2000, que es de aproximadamente 6% más o menos, como se puede ver en este otro gráfico. ¿Y por qué diablos me interesa la inflación? Pues es que uno solo obtiene ingresos o retornos reales de alguna empresa o inversión que uno compre si el rendimiento anual de la misma bate a la inflación. De otra forma, solo se estaría perdiendo plata, porque puede ser que usted vea más y más plata en su portafolio, pero si el poder adquisitivo de esa plata que se está acumulando está siendo corroído en gran magnitud por la inflación, pues de nada sirve seguir acumulándola, es decir, de nada sirve esa inversión. Y basado en este resultado, en este gráfico, es que le puedo decir que para mí, teniendo en cuenta lo que yo busco de las inversiones, hay poquísimas empresas que valen la pena aquí en Colombia, muchas de las cuales ni siquiera están incluidas dentro de ese informe de Supersociedades justamente por ser bancos.
De las 31 empresas que analicé que negocian en la BBC, tan solo 11 tuvieron retornos anuales superiores a la inflación y de esas 11, solo 7 están en el informe de Supersociedades. 3 de las que no están corresponden a bancos, que son Bancolombia con la acción tanto preferencial como la normal, la otra es el Banco de Bogotá y la cuarta y última que no está en ese informe, o por lo menos no la encontré pues, es la empresa Corfi colombiana, que según entiendo es una empresa de comercio. Y ok, están esas empresas con rendimientos altos y que va, que yo no sé qué, por encima de la inflación, pero ¿y qué me dice de los gigantes que se quedaron colgados? ¿Cómo es posible que Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, no haya tenido un buen rendimiento en casi 20 años de cotización en la bolsa colombiana? Pues sí, Ecopetrol se vio beneficiado del boom de las commodities entre el año 2000 y el año 2010, pero pues de ahí en adelante, aún incluyendo dividendos, a Ecopetrol le ha ido como perro en misa, con bajísimos rendimientos dadas las complicadas condiciones económicas del país y también por las restricciones a sus operaciones y expansión, por ejemplo, las que le ha impuesto el gobierno Petro. Entonces, por eso Ecopetrol no ha sido una inversión si se hubiese comprado desde que Yahoo Finance registra los datos, pero si se hubiera comprado en los años del 2016 o el 2020 y mantenido hasta ahora, ahí sí hubiera sido una buena inversión. De resto, solo ha dado pérdidas frente a la inflación y ha presentado riesgos políticos altísimos que no son del todo compensados por los retornos, que aún si se hubiese comprado entre los años del 2016 o el 2020, aún así no es que los retornos sean súper extraordinarios. Entonces, no hay mucho más que decir acerca de Ecopetrol. No es una empresa invertible, por lo menos de acuerdo a mis criterios. Segunda empresa que destaca por el lado negativo, el Grupo Éxito. No solo en el sentido de que, de acuerdo al informe de Supersociedades, el Grupo Éxito tuvo menos ingresos que las tiendas de uno, sino que me parece algo impresionante en verdad que una empresa como el Grupo Éxito, presente aquí en Colombia desde el año 1905 de acuerdo a su propia historia, sea vencida en términos de ingresos por un nuevo del mercado como las tiendas de uno, que solo está en la Colombia desde el 2009. ¿Y por qué creo yo que se dio eso? ¿Por qué el Grupo Éxito tuvo menos ingresos y también menos ganancias que el de uno? Simple y sencillamente porque el colombiano en general está en la mala, no tiene plata para comprar casi nada, a duras penas le sobra para comprar comida después de pagar el arriendo y los servicios, y eso que en la costa con recibos de energía de 8 millones, de 10 millones en un solo mes, literalmente no les alcanza ni para comer ni para nada. Entonces, como el Grupo Éxito, los supermercados pues son un poquito dedisparados, son un poquito más caribeños que el de uno, entonces por eso fue que el de uno le ganó tanto en ingresos como en ganancias. Pero en términos de rendimientos de las acciones en bolsa, al Grupo Éxito le ha ido pésimamente mal. Desde que comenzó a negociar en la bolsa, en la BBC, ha tenido un retorno anual compuesto negativo, y eso ya incluyendo dividendos del menos 3.43% anual. Es decir, hizo perder plata a sus accionistas. Muy, pero muy malo eso. Y en términos de índices, es decir, el S&P 500, pero versión criolla. Hay dos de esos índices negociando en la bolsa colombiana, el Icolcap y el H-Colcel, ambos con rendimientos súper bajos, reflejando una vez más que la bolsa colombiana en general no es un buen lugar para meter su plata, en especial en el largo plazo. Y ya que estamos en esas, hablemos de una vez de las ventajas y de las desventajas de invertir aquí en la bolsa colombiana. En términos de ventajas, la primera y más importante es la ventaja tributaria, que por comprar y vender acciones en la BBC no le van a cobrar absolutamente nada de impuestos. Eso es una belleza, una preciosidad si las buenas inversiones fueran abundantes, pero ya vimos que no lo son, comenzando porque ni siquiera hay muchas empresas que coticen en la bolsa colombiana. Entonces, muy bueno eso de que no cobren impuestos por las ganancias, pero pues no hay muchas empresas con las cuales aprovecharse de eso. Segunda ventaja, en general, el proceso para invertir o para comenzar a invertir en la bolsa colombiana es un poco más simple y barato que invertir en el exterior, en el sentido de que, por ejemplo, abrir una cuenta en TRI, que es el más barato y tal vez el mejor de los brokers que trabajan aquí en la bolsa colombiana, es un juego de niños en comparación con abrir una cuenta en IBKR, y no le van a cobrar absolutamente nada de dinero por enviar plata para TRI, a diferencia de lo que Global 66 sí le cobra para mandar su plata a IBKR. Entonces, en ese sentido, invertir en la bolsa colombiana es más fácil y también más barato.
Ah, ¿que dónde me dejan las comisiones? Tri cobra una comisión de 15.000 pesos más o menos para inversiones hasta los 5 millones, que ya subió casi 50% desde los 10.000 pesos que cobraba cuando iniciaron sus operaciones en el año 2020. Pero entre más bajo sea el monto a invertir, mayor será la comisión porcentual que cobren, puesto que los 15.000 pesos representarán un mayor porcentaje entre menos plata invierta usted. Entonces, por eso no incluyo las comisiones como una ventaja real, porque para montos bajos, lo que le cobre Global 66 más los $0.35 que le cobra IBKR, pues pueden ser menores, especialmente en términos porcentuales. Y la última ventaja es que usted, a través de un broker colombiano como por ejemplo TRI, se puede exponer a inversiones internacionales y puede medio dolarizar su patrimonio a través del MGC, el mercado global colombiano, donde se ofrecen acciones de empresas como por ejemplo Nubank, Apple, Amazon e inclusive Nvidia entró a negociar ahí recientemente. Esencialmente, esas son las tres únicas ventajas que yo le veo de invertir en la bolsa colombiana. Y ahora vamos a las desventajas, que en mi opinión pesan muchísimo más que las ventajas. Primero que todo, y la desventaja más grande, es que no hay acciones fraccionarias en TRI ni en ningún otro broker colombiano. Es decir, o usted tiene la plata completa más comisión para comprar una acción entera de lo que sea que quiera comprar, o se queda mamando gallo durante siglos hasta que reúna la plata para poder comprarla. Un ejemplo sencillo de eso, ya le expliqué en un video pasado que en vez de comprar VO hay que comprar CSPX o VUAA, que son los ETF UCITS acumulativos de Europa, y sorprendentemente CSPX es ofrecido en TRI, como usted lo puede ver en pantalla, con un leve problemilla, una bobadita nada más, y es que cada acción de CSPX cuesta la casi nada de casi 2.400.000 pesos. Eso es equivalente a casi $600. Y en IBKR, si usted manda $20, se los puede meter sin problemas a CSPX o a BUA, o $50 o 100. En fin, lo que usted tenga se lo puede meter a esos ETF. Pero en TRI y en la bolsa colombiana no puede hacer eso. Entonces tendría que esperar meses para poder reunir la plata. Y durante esos meses el ETF puede subir, puede bajar, pero el hecho es que está perdiendo tiempo de inversión, y el tiempo es el mejor amigo de las buenas inversiones en el largo plazo, porque es que el tiempo es el que hace que los intereses compuestos hagan su magia. Entonces, esa es la primera desventaja gravísima de la bolsa colombiana. Segunda desventaja, en caso de que usted compre alguna acción del mercado global colombiano, que hay un par de acciones negociando ahí, que ya se las dije, como por ejemplo Apple, Nvidia, Amazon, entre otras, pues va a estar expuesto al dólar, sí, pero de una forma pasiva e indirecta, porque todo en la bolsa colombiana pues está en pesos colombianos. Algunos ven esto como una ventaja, puesto que no se pagaría impuestos solo por la valorización de los activos dolarizados, es decir, solo por la valorización del dólar frente al peso colombiano. Pero para mí, como colombiano, una de las cosas más importantes a la hora de invertir es justamente proteger mi portafolio y mi valor neto de la inflación y de la devaluación del COP a medida que pasa el tiempo. Y siempre y cuando mis inversiones estén valuadas en pesos colombianos, o bueno, las haya comprado en esa moneda, pues no me puedo librar del todo de la devaluación del COP, a pesar de que las acciones mantienen bien la paridad con el dólar. Mire, por ejemplo, usted que lo que cuesta el CSPX en dólares es prácticamente igual a lo que vota la conversión en Google de dólares a pesos colombianos, pero siempre hay una disparidad ahí, siempre hay una diferencia. Entonces, por eso, por mantener las cosas en COP y no en dólares, yo veo eso como una desventaja. Y tercero, las ventajas tributarias son solo para la compra y venta de activos, pero en cuanto a dividendos se trata, siempre se tendrá que pagar ese 35% de impuesto a los dividendos si son grabados, que aquí en Colombia hay dos tipos de dividendos, los no grabados y los grabados. Los no grabados ya llegan después de impuestos a la cuenta de uno, pero a los grabados sí se les tiene que pagar ese impuesto de 35%. Pero los bloques aquí en Colombia le van a descontar algo más. TRI, por ejemplo, cobra 1% de los dividendos o 200 pesos en caso de que sean inferiores a eso. Entonces, en cuanto a invertir por dividendos se refiere, ahí hay una desventaja más de la bolsa colombiana. Entonces, al considerar esas ventajas y compararlas con las desventajas, me parece a mí que es mejor irse
comunicarse directamente con un broker internacional como IBKR y hacer la inversión directamente allá, ya sea en CSPX, BUA o cualquier otra de las miles de opciones, no todas buenas ni no todas malas, que existen en el mercado accionario de los Estados Unidos y del mundo entero. Aún así, yo le dije que hay buenas empresas aquí en Colombia, empresas cuyo rendimiento de las acciones no ha sido no solamente superior a la inflación, sino verdaderamente impresionante. Una platiza la que rindieron si se hubiera invertido en ellas desde que Yahoo Finance registra los datos y reinvertido todos los dividendos. Y eso es justamente lo que vamos a revisar rápidamente ahora. Recuerde que de estas 31 empresas de la bolsa colombiana en pantalla, solo 7 de las que están en el informe de Super Sociedades tuvieron buenos rendimientos por encima de la inflación en el largo plazo. ¿Y cuáles son esas empresas? En orden de ingresos generados en el 2023 son Celsia, ISA, el Grupo de Energía de Bogotá, Nutresa, el Grupo Sura, el Grupo Aval y el Grupo Bolívar. Sería inútil venir yo a creerme un experto en todas estas empresas porque a duras penas uso los servicios de Celsia y de Nutresa, que mi proveedor de energía aquí en Palmira Valle es justamente Celsia, y pues compro algunos de los miles de productos que Nutresa vende. Pero sí podemos mirar rápidamente cómo están en términos de flujo de caja libre, por lo menos, comenzando por Celsia. Del mismo Yahoo Finance podemos ver que su FCF es bastante inestable. Durante el 2020 y el 2021 fue bastante negativo, y eso es de esperar porque Celsia es una empresa de energía del sector de distribución, es decir, la que lleva la energía eléctrica al consumidor final. Y en cuanto a energía se refiere, hay 3 sectores: el de generación, el de transmisión y el de distribución. Y el de distribución, que es en el que Celsia actúa, es el de mayores riesgos. El de transmisión es el más seguro y rentable porque simplemente se construyen un mundial de líneas de transmisión, esas grandes que uno ve cuando viaja por carretera, y le pagan simplemente por tener esas líneas disponibles para que pase la energía y listo. El de generación es el segundo más seguro porque si bien uno construye la planta y nada más la pone a producir, pues resulta que esa producción en general está condicionada por el clima de donde usted construye su planta. Una hidroeléctrica, por ejemplo, sufre si hay sequías. Una turbina eólica sufre si no hay viento. Los paneles solares sufren si hay muchas nubes. Entonces la generación está sujeta a esos riesgos climáticos. Y finalmente la distribución, que de nuevo es donde Celsia actúa, es la de mayores riesgos porque la gente es muy ladrona. Se roban los cables que llevan la electricidad a las casas para sacarle el cobre y otros metales que tengan. Se roban la energía haciendo conexiones improvisadas, manuales, no pagan los servicios, dañan los medidores. En fin, es mucho lo que hay que aguantar como distribuidora. Además de que si se construye un nuevo edificio, un nuevo barrio, hay que meter plata para llevar la energía ahí. Entonces son bastantes gastos y riesgos en los que se incurre como distribuidora. De ahí la inestabilidad en el FCF de la empresa Celsia. Siguiente en la lista, ISA, que es otra empresa eléctrica, pero es una transmisora. Esta sí es una bella empresa, una subsidiaria de una empresa brasileña que pues tiene sus concesiones de transmisión de electricidad aquí en Colombia y es bastante lucrativa y muy consistente, tal y como usted lo puede ver en pantalla, donde el único año de FCF negativo fue en el 2020. De resto, siempre ha producido un FCF positivo y un poco variable. Ha decaído un poco inclusive, pero sigue positivo. Sigue generando ganancias, que es siempre lo importante. Ahora bien, el Grupo de Energía de Bogotá es una empresa que sí está metida en todas partes. Tiene transmisión, que es su principal línea de negocios. Tiene distribución, tiene generación y hasta la transporta gas natural. Padre santo, está literalmente en todas, está en la juega. Y esta empresa siempre ha generado un FCF positivo trimestre a trimestre, como se ve en pantalla. Entonces, muy bien por parte de esta empresa. De Nutresa ya le había hablado en un video pasado y esta empresa es muy buena. Por eso fue que Gilinski se la quería quedar por completo, pero al final se quedó solo con una parte mayoritaria. De hecho, esta empresa se vino a poner buena fue justamente cuando Gilinski la cogió. De resto, era una empresa normalonga, por lo menos en términos del retorno de sus acciones. Pero en términos de FCF está muy pero muy bien, generando FCFs positivos y crecientes a lo largo de los años, como se puede ver en pantalla. Sobre el Grupo Sura, es una empresa muy buena, pero tuvo un 2023 complicado, especialmente por su parte de servicios médicos, que eso está jodido con el gobierno inclusive, y la situación sigue complicada porque aún no le solucionan un mundial de plata que le deben, pero pues hasta el 2023 tenía FCFs crecientes. En 2023 ganó una plata, pero significativamente
significativamente menos de lo que en años anteriores. Entonces habría que estar pendiente ahí de cómo evoluciona esa situación de FCF para el grupo Sura. El grupo Aval sí se viene recuperando después de años pasados muy pero muy lucrativos, pero también inestables. Inclusive reportó pérdidas en el 2022 a este respecto, pero ya se puede ver que está volviendo a lucrar de lo lindo desde el 2023. Y finalmente el grupo Bolívar tuvo el mejor año de su historia en el 2023, pero viene teniendo dificultades en el 2024. Por eso es que su FCF de los últimos 12 meses, que incluye la primera mitad del 2024 y la última mitad del 2023, es negativo, como se puede ver en pantalla. Y solo por curiosidad, revisemos rápidamente el FCF de las empresas que no están dentro del informe de super sociedades, que son Bancolombia y el Banco de Bogotá. Sobre Bancolombia, a pesar de que hay una volatilidad, es decir, un sube y baja del FCF, son valores enormes, literalmente billones de pesos colombianos, y no billones estadounidenses que es con 10 a la 9, no, billones de pesos colombianos con 10 a la 12, esos grandísimos FCFs que los genera año tras año. Parece que están mejorando el récord de casi 17 billones de COP que registraron en el 2023. Entonces, maravilloso. Pero esto es simplemente descubrir que el agua moja, porque todo el mundo sabe que Bancolombia no solamente es el mejor y más grande banco de toda Colombia, sino que obviamente es el más sólido y el más lucrativo, a pesar de que este año se le ha caído bastante la página y de seguro ha perdido muchísimos clientes. Por eso, igual siguen creciendo e igual siguen lucrando de lo lindo. El Banco de Bogotá sí tuvo un 2021 y un 2022 terribles, con pérdidas grandes en términos de FCF, pero pues ya se viene recuperando, como usted lo puede ver en pantalla, registrando FCFs positivos en el 2023 y en lo que va del 2024. Le quedo debiendo un video más detallado sobre los bancos en Colombia y en Latinoamérica en general, que son los más fuertes del mundo, más fuertes inclusive que los de Estados Unidos, tan solo menos influyentes. Pero de todas esas empresas que le mencioné y revisamos el FCF, las únicas que podrían valer la pena son Nutresa, Bancolombia e ISA, que Nutresa y Bancolombia son las únicas que en verdad vienen reportando crecimientos expresivos de su FCF, pero que es de esperar que estén bastante caras justamente por causa de ser las únicas o las pocas empresas con un FCF positivo aquí en la Colombia querida, especialmente en los últimos años. Las otras empresas o son bastante volátiles, presentando FCFs o medio estancados o extremadamente volátiles y negativos, inclusive, lo cual representa mayores riesgos en sus líneas de negocio y por tanto mayores riesgos de inversión. Resumiendo entonces, vimos bastantes cosas en este video. Vimos las ventajas y las desventajas de invertir en la bolsa colombiana, que en mi opinión no vale la pena por los altos costos porcentuales y sobre todo por la falta de acciones fraccionadas, que es una de las principales ventajas para quienes invertimos bajos montos. Vimos también que entre las empresas más grandes de Colombia cuyas acciones negocian en la BBC, solo Nutresa, Bancolombia e ISA podrían valer realmente la pena, y de resto todas las demás empresas o presentan altas volatilidades en su FCF o inclusive presentan pérdidas a este respecto, y ni hablar de la rentabilidad total, en la que solo poquísimas empresas presentan una buena rentabilidad histórica anual por encima de la inflación, y ya de por sí hay muy pero muy pocas empresas negociadas en bolsa, y ante el altísimo riesgo político y económico de Colombia como país, yo no le aconsejo a nadie invertir aquí en la bolsa colombiana, a pesar de las ventajas tributarias que eso trae, puesto que no nos podríamos aprovechar al máximo de ellas, dado que hay muy pero muy pocas empresas negociadas en la bolsa. No siendo más, así se despide este fiel y humilde servidor, Alejandro Hernández Arboleda, y como siempre, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.